Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frutos de Fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a tratar de buscar una mejor manera de vivir, una mejor manera de ver la vida. ¿Sabes? La perspectiva, como vemos las cosas, a veces nos lleva a cómo actuamos o cómo reaccionamos. Vamos a hablar de un pasaje muy interesante donde en el tiempo de Jesús la gente criticaba a otros. Y tú vas a decir, igual que yo, también en nuestros tiempos la gente critica, habla mal de otras personas. La maldad, de hecho, ha sido cada vez más grande o ha incrementado, y así como nuestra capacidad de fallar o errar al blanco, es decir, de cometer errores, por no conocer o por no vivir los valores del reino, por no conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida o tal vez incluso rechazarlo. La gente del tiempo de Jesús criticaba a otros sin ver sus propios errores. Se enfocaba en los errores de otras personas y eso puede pasar en nuestra vida. Y de hecho, cuando estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde vamos al banco y nos mandan un mensaje de cómo nos atendieron en tal sucursal. Compramos una pizza y nos dice cuál fue nuestra experiencia al comprar esa pizza. Tomamos un taxi y nos dicen qué tal te trató el conductor. Digo, para la visión de la empresa está súper bien porque ellos pueden analizarse a sí mismos y mejorar sus fallas. Es un autoanálisis. Pero el ser humano rara vez lo hace en su propia persona. Únicamente nos enfocamos en los demás y tratamos de maquillar, esconder o evitar ver nuestras fallas. El día de hoy vamos a aprender a ver nuestras propias fallas, aprender a trabajar con nosotros mismos. Primer punto del día de hoy: miremos con reserva los errores externos. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, es el mismo Jesús quien habla y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros conocemos esa ley, la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. De hecho, hasta los brujos la conocen, hasta la gente que cree en las energías, cree eso, ¿no? Lo que haces ya es algo malo, se te va a rezar 7 veces. Y algunas creencias es prácticamente la ley de la siembra y la cosecha. Bueno, aunque en general el ser humano lo conoce, en general nos gusta o les gusta calificar a todos los demás, menos a uno mismo. Me gusta calificar, pero que no me califiquen. Me gusta juzgar, pero que no me juzguen. Me gusta criticar, pero que no me critiquen. Y sabes, a veces criticamos nuestras propias debilidades o nuestros propios defectos en otros, o esos patrones de conducta que tienen otras personas las puedo ver reflejadas en mí, pero en lugar de trabajar conmigo me enfoco en otras personas. Es por lo que Jesús decía: oye, ¿por qué juzgas? Tú también tienes, ¿no?, defectos. Dice: no juzgues para no ser juzgado. Y con el mismo juicio, porque a veces somos pues un poquito más rudos, ¿no?, para juzgar a los demás que para juzgarnos a nosotros. Con el mismo juicio con el que juzgas vas a ser juzgado. Con la medida que midas vas a ser medido. Cuando alguien comete un error, a veces tú y yo lo juzgamos con dureza. Pero cuando es nuestro familiar, cuando somos nosotros mismos, cuando es alguien cercano a nosotros, que buscamos y queremos el perdón. Esto no quiere decir que tal vez pues no nos fijemos que la gente está haciendo cosas malas, que hay gente infiel y gente que se malgasta su quincena tal vez cuando no hay que comer en casa y no le vamos a decir: oye, ¿sabes qué estás haciendo mal? No es bueno quedarnos callados. Este pasaje no nos está diciendo: ¿sabes qué? Quédate callado cuando ves algo mal. Tú quédate callado y únicamente enfócate en ti. Tampoco es así el punto. En la historia hubo un rey que tuvo que ser aconsejado y exhortado porque estaba haciendo cosas malas. Y este rey llegó a arrepentirse de tal manera que le dijo: Dios, regrésame el gozo de mi salvación. Se había equivocado gravemente, se había desviado del punto principal, había hecho cosas que no eran adecuadas, ni para su condición como rey, ni su condición como hijo de Dios. Bueno, lo mismo te puede pasar a ti y a mí. Nos hace falta ese Natán que nos aconseje, ese Natán que promueva el arrepentimiento, o tal vez tú y yo podemos ser ese Natán. No dejemos de buscar la verdad. Sí somos pacificadores, pero también
Somos amantes de la verdad, somos discípulos de Jesús. No dejemos de pasar por alto las malas prácticas o el pecado. No que nos volvamos unos criticones o juzgadores de los demás. Por supuesto que ese no es el punto. Es lo que Jesús está atacando en este versículo. Los fariseos y los saduceos trataban de esconder sus pecados y resaltar los errores de los demás. Y esto, hay que ser sinceros, pasa en nuestro tiempo también. Pensemos en nosotros, dejemos que Dios trabaje con nosotros y no seamos tan duros con los demás. Pero también tenemos que mirar en un espejo para mejorar el criterio interno. Dice el verso 3 y verso 4, te recuerdo Mateo 7, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no oyes a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás? Deja a tu hermano, deja atacar la paja de tu ojo, he aquí la viga que hay en el tuyo. Es decir, en las construcciones hay una viga que sostiene el techo, que es muy grande, que es visible, pero a veces cuando hay una paja a más de 5 o 6 metros, es difícil verla. Este segundo punto nos recuerda y nos recalca la importancia de enfocarnos en nosotros. A veces pensamos que este mensaje es para otras personas, para los que no se acercan a Dios, los que nos conocen de Dios. Este mensaje es para ti y para mí. Dios quiere mejorar tu vida y quiere mejorar mi vida. Quiere que veamos los valores del reino y quiere que nos añadamos a ellos y quiere que amemos a las demás personas y que trabajemos con nosotros mismos, que la competencia sea con nosotros mismos, no con otras personas. En el punto anterior hablábamos de alguien que aconsejó a alguien, a un rey, era Natán. Si te interesa la historia, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos describe esta hermosa historia. Había dos hombres, un hombre rico y uno pobre, y este hombre rico tomó la única oveja de este hombre pobre. Cuando el profeta Natán fue con el rey David y le contó esta historia, dice el pasaje que se encendió en furor el rey. Pero cuando el profeta le dijo, porque imagínense, al rey, cuando se entera de que este abusivo le quitó su única oveja, a la gente pobre, como rey, juzgaba el rey y casi dijo, a la horca, tráigame su cabeza, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. ¿Sabe qué dijo el profeta? Tú eres ese hombre. ¡Wow! ¿Sabes qué? Tal vez ese dedo acusador va para ti, para mí, y nos pueden decir, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Estás juzgando a los demás bajo un parámetro diferente y tú tienes un problema grave en tu vida que no has querido arreglar, que no has dejado que Dios te arregle. Este fue un cambio radical de actitud en David. La dureza con la que él estaba juzgando se tenía que ver a sí mismo con esta, no quiero decir trampa, con esta ilustración que usó el profeta Natán para que él entendiera el error que estaba cometiendo. Es muy importante que tú y yo veamos nuestro pecado, nuestra falla, nuestro error. Tú y yo somos llamados a ser mansos y humildes. Eso me ayuda a ver mi error y a dejar de buscar el error en los demás, o a tratar de buscar el error en los demás para no ver el mío, o para esconder el mío. Tú y yo no podemos ni debemos de aconsejar ni de predicar la palabra de Dios si no estamos bien con Dios y con nosotros mismos. Si no, seríamos ciegos, guías de ciegos. Este pasaje nos invita a dejar que Dios trabaje con nuestro corazón, con nuestra madurez, y que tú y yo aprendamos a vivir y a valorar los valores del reino. Me encanta la ilustración cuando dice que cuando apuntamos con un dedo, hay 3 dedos apuntándonos a nosotros, porque a veces estamos buscando ver los errores de los demás y no los nuestros. No deberíamos, ni debemos de ver los errores de los demás. No debemos ni deberíamos exigir, ni de reprender, ni aconsejar en temas donde no estamos trabajando en nuestra propia vida. No quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que tenemos que trabajar con nosotros primero. Los mensajes, las ilustraciones, el aprendizaje, tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que cambiar nuestro criterio para volver al punto de partida. Soy pecador, necesito de Dios, lejos de Él nada soy. Mirémonos en el espejo que es la palabra de Dios. Tercer y último punto, mirémonos con sinceridad, humildad y sabiduría. Este verso 5 es un verso tremendo, dice hipócrita. O sea, si ya con las ilustraciones de la viga y la paja nos habíamos parecido duras, ahora que te llamen hipócrita, que me llamen hipócrita, que nos llamen hipócritas, es algo tremendo. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, hermano. Es decir, deja que Dios trabaje contigo, con tu corazón.
con nosotros mismos, no pensemos en otra persona. Dejemos que Dios moldee nuestro carácter, nuestro corazón, y nos invita a recapitular nuestra vida, a ser sinceros de una sola pieza, a no vivir con fingimientos y no seríamos hipócritas, a no decir otra cosa y hacer otra cosa, a no ser, dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Sabes? Y esto depende de nosotros. Dios nos da las herramientas. Pues vivamos la palabra de Dios. Vivamos de tal manera que se nos note que lo conocemos. De tal manera que se nos note que no creamos juicio ante los demás, que no queremos juzgar a los demás. Porque incluso Dios no vino a juzgarnos, no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Mirémonos en el espejo del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y como siempre, Dios nos desafía a mejorar como personas. Y está en ti y en mí tomar este desafío, dejar que Dios trabaje con nosotros, comportarnos y entender que debemos vivir como sabios y no como necios. Valoremos las cosas importantes en la vida, los tesoros de Dios. Y por supuesto, dejemos que Dios trabaje con nuestro corazón y después nos ayudará a guiar a otras personas hacia Él. Vivamos los valores del reino. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. No te pierdas todas las transmisiones. Frutos de Fe. Hasta pronto.